Siempre me consideré escéptico. Esas historias de rituales, espejos malditos y horas demoníacas nunca me convencieron. Hasta que encontré ese hilo en un foro oscuro de Reddit. Decía, textual: si quieres ver lo que no pertenece a este mundo, mírate en un espejo exactamente a las 3:33 de la madrugada. Pero prepárate, no verás solo tu reflejo. Pensé que era una broma, un creepypasta barato. Me equivoqué. Me llamo Luis, tengo 27 años y vivo solo en un pequeño departamento en el centro de Ciudad de México. Soy diseñador gráfico freelance, lo que significa que paso muchas noches despierto, frente a una pantalla, solo, en silencio. Esa noche era como cualquier otra. Café frío, trabajo atrasado, música de fondo. Eran aproximadamente las 3:15 cuando me levanté al baño. En el pasillo hay un espejo antiguo, de marco de madera tallada. No lo compré yo. Ya estaba allí cuando me mudé. Recuerdo que miré el reloj del microondas mientras regresaba del baño. 3:30. La idea me cruzó como un susurro. ¿Y si lo intento? Me senté en el sofá, dudando. El foro decía que debías hacerlo sin luces encendidas, solo con la luz azulada del entorno. Tomé mi celular, apagué todo excepto la pantalla. A las 3:33 exactas me paré frente al espejo. Me miré. Al principio, nada pasó. Solo estaba yo, ojeroso, cansado, respirando. Pero entonces, el aire cambió. Sentí un hormigueo en la nuca, una sensación que no había sentido jamás, como si alguien, o algo, me observara desde adentro del espejo. Mi reflejo parpadeó, solo que yo no lo hice. Me congelé. Debo estar cansado, alucinando, pensé. Pero no era eso, porque mi reflejo sonrió, y yo no estaba sonriendo. Me acerqué. Mi rostro, mi otro yo, también se acercó, pero con un leve desfasaje, como si fuera un video mal sincronizado. Y entonces lo vi. En sus ojos no había luz, negros, vacíos, como pozos sin fondo. Mi reflejo levantó la mano. Yo no me había movido. Me saludó. Corrí a encender la luz. Cuando lo hice, el espejo solo reflejaba la pared detrás de mí. Yo no estaba en el reflejo. Mi sombra sí, pero no mi cuerpo. Entonces escuché un susurro detrás de mí, tan cerca que pude sentir el aliento. Nos vemos mañana, a la misma hora. No dormí esa noche. Me quedé sentado frente a la puerta de mi baño, con todas las luces encendidas, celular en mano y la mirada fija en el espejo, que había tapado con una sábana. La mañana llegó, y por un momento creí que todo había sido una pesadilla, hasta que revisé el historial de mi celular. A las 3:33 abrí la cámara, grabé. Duraba 15 segundos. En él se veía claramente yo parado frente al espejo, yo sin moverme, y mi reflejo sonriendo, moviéndose solo. El archivo se llamaba Nos vemos pronto. Yo nunca le puse ese nombre. Durante el día comenzaron cosas extrañas. La pantalla de mi laptop parpadeaba mostrando imágenes invertidas. Mi reflejo en la ventana no respondía a mis movimientos con precisión. Una vez, mientras me lavaba las manos, juraría haber visto a alguien parado detrás de mí, dentro del espejo. Pero al voltear, no había nadie. Peor aún, mi reflejo tardaba un segundo en seguirme, como si dudara. Empecé a buscar información. Encontré un hilo de personas que hablaban del reflejo residual, una teoría paranormal que afirma que cuando miras demasiado tiempo al espejo en ciertas condiciones, puedes dejar una parte de ti atrapada dentro. O peor, invitar algo más a ocupar tu lugar. Los espejos no solo reflejan luz, decía uno de los comentarios, también reflejan intención, reflejan conciencia. Y si miras lo suficiente,
te devuelven algo más. Esa noche decidí que no volvería a acercarme al espejo, pero el espejo no pensaba lo mismo. A las 3:33 en punto me desperté solo. No tenía memoria de haberme quedado dormido. Mi celular estaba en modo grabación. La cámara apuntaba al espejo. La sábana ya no estaba. Y yo estaba de pie frente al espejo, sin querer, sin planearlo, como si algo me hubiese guiado allí. La figura en el reflejo ya no era yo. Tenía mi rostro, pero estaba podrido. La piel colgaba, los ojos eran profundos agujeros de oscuridad y la boca, tan amplia que rompía los límites de lo humano, se abría con una carcajada muda. Intenté retroceder, pero no pude moverme. Mi cuerpo no respondía. Era como si me hubiera convertido en el reflejo y él estuviera fuera. En ese momento, la figura habló, no con palabras, con mi propia voz, distorsionada y metálica. No era un juego, Luis. Ahora tú eres el reflejo. Logré parpadear y salir del trance. La figura desapareció. Pero desde entonces, los espejos ya no me reflejan correctamente. La cámara frontal de mi celular graba cosas que no veo en tiempo real. Y en cada superficie reflectante hay un leve retraso, un parpadeo fuera de ritmo. Algo está mal conmigo, o con la cosa que salió del espejo. Esta noche será la tercera. El foro decía que la tercera vez es definitiva, que si ves al reflejo una vez más, ya no podrás volver. No sé si quiero evitarlo, o si en el fondo ya es demasiado tarde. La noche cayó pesada, como si el aire mismo se negara a moverse. Todas las luces de mi departamento parpadearon a la vez exactamente a las 3:30, ni antes ni después. No había viento, pero escuché cómo la sábana que volví a colocar sobre el espejo se deslizaba al suelo. No por una brisa, como si alguien la hubiese arrancado desde dentro. Intenté no moverme, no mirar, pero mi cuerpo actuaba como si fuera guiado por algo más. Mis pies tocaron el suelo sin sentirlos. Mis manos colgaban como marionetas y mis ojos ya estaban mirando directo al espejo. Esta vez no estaba solo. Mi reflejo estaba allí, pero con alguien más detrás. Una figura oscura, alta, sin rostro, que parecía hecha de sombras líquidas. Tenía los mismos movimientos que yo, pero invertidos. Cuando yo parpadeaba, ella abría los ojos. Cuando yo respiraba, ella se detenía. La figura colocó una mano sobre el hombro de mi reflejo, y mi reflejo sonrió. Yo no lo hice. Todo el espejo vibró, como si una presión al otro lado estuviera empujando con fuerza para romper la frontera. Del otro lado vi cosas. Pasillos sin fin llenos de versiones distorsionadas de mí. Espejos que mostraban escenas pasadas que yo no recordaba haber vivido. Y al fondo, una puerta. Una voz salió del espejo. No se oía en el cuarto. Sonaba dentro de mi cabeza. Uno siempre entra, otro siempre sale. Esa es la regla del reflejo eterno. La figura dentro del espejo dio un paso hacia adelante. Y entonces, algo cambió. No me movía yo. Se movía mi reflejo. Yo estaba congelado. Y de pronto, vi todo desde el otro lado. Yo estaba dentro del espejo. Y mi otro yo, el reflejo, salía del cuarto con mi cuerpo. Caminaba hacia mi cocina. Tomaba mi celular. Revisaba mis mensajes. Respondía como si fuera yo. Y lo más aterrador, nadie notaba la diferencia. Llevo aquí dentro, en el espejo, lo que podrían ser días o años. El tiempo no existe igual aquí. A veces escucho risas, a veces llanto. Hay otros atrapados también. Algunos no recuerdan sus nombres. Otros se ríen sin parar mientras su piel se deshace. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que cada noche, a las 3:33,
otro idiota como yo aparece frente al espejo. Y yo lo veo. Y yo sonrío. Porque ahora yo soy el reflejo. Luis no ha vuelto a contestar mensajes desde hace 2 semanas. Sus redes siguen activas. Incluso subió una historia hace unos días. Pero sus amigos dicen que se comporta diferente. Ya no habla mucho. Evita los espejos. Y a veces, cuando creen que no los ve, lo han notado reflejado en superficies donde no debería estar. Si estás viendo este video, no te acerques al espejo esta noche. Y si por alguna razón ves a alguien parado detrás de ti en el reflejo, no parpadees, no sonrías y, sobre todo, no lo saludes, porque puede que ya no seas tú.